banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevo programa de Economía y Finanzas por Bragado TV en Cablevisión. Programa número 74 en este segundo año consecutivo en la pantalla del canal local. Los temas de hoy son distintos, pero todos hilados con un mismo hilo conductor. El tema de maquillaje de las estadísticas, el dólar electoral, los tweets de Vanoli, el presidente del Banco Central, justamente se está manejando mucho por la red de Twitter y está manejando la macroeconomía argentina, informando de las decisiones que toma vía Twitter, así que lo vamos a ver también. Y que el gobierno se sacó un cero en distintos temas que ahora también lo vamos a desarrollar, ese es el punto central de este programa. En realidad todo está hilado, está unido por un mismo hilo conductor, y que es la inconsistencia macroeconómica que sufre la Argentina en este último tiempo. ¿Y esto es fruto de qué? Fruto de una ausencia de política económica integral, lo hemos hablado en programas anteriores, un programa general, un programa más integral, un programa que abarque todos los sectores productivos del trabajo, y que en este momento no está teniendo Argentina. Sí ha tenido medidas de espasmo, medidas espasmódicas, medidas puntuales, pero no un programa económico que se mantenga en el tiempo, que tenga una proyección, un horizonte a futuro. Eso también, por supuesto, está acompañado por una miopía en identificar a los sectores productivos, el sector de trabajo, acompañarnos genuinamente, y un asistencialismo agigantado que obviamente genera que el tema de las cuentas públicas, el déficit fiscal esté creciendo cada vez más en forma más elevada, que obviamente el asistencialismo siempre es necesario, pero momentáneo, a que sea un paliativo para acompañar a la persona para que se reinserte en el trabajo, se reinserte en la economía y pueda tener un trabajo genuino, un trabajo digno en la economía nacional. Bueno, en este caso no pasa, hay una serie de asistencialismo que es permanente. Es como que se aísla, se lo condena a la persona de tenerlo en forma permanente, en forma asistencial, cuando en realidad debería ser un paliativo para acompañarlo a la economía del trabajo. Muchos de estos datos, o todos los datos que vamos a presentar hoy, están en nuestro Observatorio Socioeconómico Territorial, que desde el año 2010 compila información estadísticas tanto públicas, privadas, como de fuentes propias. Argentina, lo vamos a ver en el programa, desde el 2011 no ha crecido, está estancada. El gobierno justamente, decíamos, sacó un cero en crecimiento, un cero en crecimiento económico, un cero en desarrollo productivo. Del 2011 hasta la fecha está totalmente estancada la Argentina, y esa estancación, justamente combinada con una inflación del 30%, genera la estanflación, que es justamente estancamiento combinado con inflación. Tampoco ha crecido el trabajo, tanto a nivel nacional, provincial como local. Sí, acá también en Bragado hay inconvenientes con el tema del porcentaje de desocupados, incluso en distintos porcentajes que en la zona, porque es un tema también que hay que estudiarlo y ver qué es lo que ocurre, por qué estamos distintos de la media general. Y parece que los mercados ahora se están adelantando. Cuando decimos mercados, son las empresas que cotizan en la bolsa o la compra y venta de divisas. Se están cobrando estas inconsistencias que decíamos al principio. Y también está afectando, están dando su veredicto, digamos, están dando su voto anticipado, eso lo vimos también en programas anteriores. Acá aparece nuevamente el efecto 10D, el efecto del 10 de diciembre por el cambio de gobierno, y el dólar electoral, que también lo vamos a ver de qué estamos hablando, pero tranquilidad, porque para calmar a todo este mercado, para calmar todas estas inconsistencias macroeconómicas, el presidente justamente del Banco Central se está manejando por Twitter, por la red de Twitter. Bueno, justamente está llevando tranquilidad, o intenta llevar tranquilidad a los mercados de esta forma. Fíjate, en el primero de los tweets dice: los argentinos tienen que estar tranquilos, tomaremos todas las medidas necesarias para preservar la estabilidad sin sacrificar el crecimiento, dijo Vanoli. Más adelante, en el segundo tweet, porque son tres, es una trilogía de tweets que está dando diariamente, publica, pero bueno, justamente cuando los mercados se complican, empiezan con este tema. El segundo de los tweets, el presidente del Banco Central aseguró: el comportamiento de los mercados legales refleja que hay razones para que los argentinos estén tranquilos. Y finalmente Vanoli enfatizó: han crecido las reservas y los depósitos esta semana. El Banco Central regula la liquidez y ayer absorbimos, sin modificar las tasas de interés. Absorbimos significa absorbir en pesos. Bien, todo esto vamos a tratar de volcarlo en el programa de hoy. Mucha información, así que arrancamos. Dale. Bien,
Arrancamos. El dólar, juntamente el dólar electoral, como dijimos al principio. ¿De qué estamos hablando con este concepto? Es que ocurre que la semana pasada hasta llegó a tocar el 13.72 el dólar paralelo, el dólar blue, y esa obviamente después cerró un poco más bajo, 13.28 en el mercado paralelo. Sin embargo, en la City porteña, en la City, digamos, donde se mueven justamente los negocios, surgen las dudas y los economistas advierten sobre un escenario político que le pone un poco más picante a las inconsistencias macroeconómicas que hablábamos en el bloque anterior. Porque ¿qué está ocurriendo? La brecha cambiaria, la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo está cercana al 50%. Antes estaban convergiendo, ahora se están viendo una brecha cerca del 50%, es altísima, es un número altísimo y obviamente no ayuda en nada a la política económica ni macroeconómica de Argentina y complica mucho el funcionamiento del empresario. Recordemos que muchos de los empresarios que exportan o que importan liquidan sus operaciones a precio oficial, un precio oficial deprimido como está en este momento, pero compran muchos insumos por el cepo justamente cambiario con el dólar blue, a dólar blue, en pesos, pero por ejemplo cotizado a dólar blue o dólar informal. Entonces esa brecha, este 50% lo complica muchísimo, porque cobran con un precio oficial, pero pagan con un precio paralelo. Ese es el tema, por eso hacemos mucho hincapié muchas veces, porque uno piensa a veces cuando uno habla de paralelo que es solamente un tema de especulativo, ganarse una diferencia. No, hay un tema productivo atrás, hay un grave problema productivo, porque hay un cepo cambiario en la Argentina desde hace mucho tiempo instaurado por el kirchnerismo. Y justamente, fíjense que en el último mes el dólar justamente paralelo subió un 7%. Ese 7%, con esa brecha del 50%, hacen que sea muy complicado y ser poco competitivo respecto de economías regionales, respecto de economías del exterior. Todo esto a pesar que el gobierno obviamente tiene un batallón de gente, un batallón de controles y sanciones a bancos, a casas de cambio, a financieras, a sociedades de bolsa. En forma permanente aplican multas, llevan 45 millones de pesos de multas a estas entidades. De esta manera trabajan de una manera articulada el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, la AFIP y Gendarmería. Mandan distintos inspectores y controles en forma sorpresiva en distintas casas de cambio, sociedades de bolsa, como decíamos, y bancos, buscando actividades prohibidas, el tema del lavado de dinero, que por supuesto está perfecto a combatirlo. El tema es que cuando se sobredimensiona el tema y en realidad no se ataca el problema de fondo, y si se ataca que esto es una consecuencia de un problema mucho más grave, que es la inconsistencia de variables macroeconómicas que tiene Argentina. Estas inconsistencias que son buenas justamente, hay una restricción de compra y venta del dólar ahorro, del dólar común para el tema productivo. También hay un aumento de la emisión monetaria, eso genera mucha inflación. Generan la famosa maquinita, emiten pesos, pero no tienen su respaldo de reserva, por supuesto, en el Banco Central, y eso genera una invasión, inundan el mercado de pesos y eso genera mayor inflación. Y también, ahí vamos con el tema del dólar electoral, la designación de Carlos Zanini, aunque no lo crean, lo hemos visto en programas anteriores también, en la fórmula presidencial con Scioli, generó un impacto negativo en el mercado. Ninguna de las 4 razones que acabo de mencionar es única, ni trabajan en conjunto, o sea, que se haya disparado las variables macroeconómicas es el efecto combinado de las 4. Ninguna en forma individual podrían haber modificado tanto el tablero de las variables económicas. Y acá toma cuerpo justamente el dólar electoral, porque decíamos que hasta hace meses prevalecía la sensación que iba a haber justamente un cambio, por el lado de Macri o por el lado de Scioli con un vicepresidente más razonable, como habían dicho, o con un ministro de Economía como Miguel Brain, que digamos que iba a haber un cambio en la política socioeconómica, que por ejemplo se iban a sentar con Estados Unidos para sentarse y hablar justamente de la financiación externa, de una financiación más blanda, de organismos multinacionales. Bueno, con un vicepresidente como Zanini, que es del riñón duro del kirchnerismo, responde obviamente a este modelo y de hecho fue el ideólogo de muchísimas de las leyes de medios, el tema del conflicto con el campo, las últimas controversias que tuvo el gobierno con la sociedad, justamente uno de los ideólogos fue esta persona. Entonces los mercados tomaron totalmente en forma negativa y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, en estos meses, estas semanas atrás, que por eso verán esta volatilidad
volatilidad que hay en estas variables. Porque ¿qué había ocurrido? En meses anteriores había habido una alta pacificación de carteras, estaban en pesos, se habían volcado al peso, estaban en el plazo fijo en pesos, las tasas eran relativamente razonables, la gente, si bien no se olvidaba del dólar, pero tenía de hecho se ganó mucho dinero, los primeros 3-4 meses se ganó mucho más dinero con el plazo fijo, con la tasa de interés, que con el movimiento del dólar. Bueno, pero como siempre, la famosa frase el que apuesta al dólar pierde, muchas veces no funciona, y bueno, estamos viendo que ahora no está funcionando a partir de cuando más se acerquen la fecha de elecciones. Por supuesto, históricamente, la incertidumbre genera que mucha gente se pase al dólar, muchas empresas se pasen al dólar para posicionarse en una moneda dura frente a las inclemencias de distintos problemas que tenga la economía nacional. Ahora el gobierno está planteando un veranito de consumo, que están inyectando más pesos al mercado, con desde temas impositivos, el tema de ganancias, están inundando un poquito más de pesos en el mercado para generar un shock de consumo. Ojo que parte de ese consumo, de ese ahorro en pesos, puede ir a dólares, no solamente a consumo. Así que hay que tener muy en cuenta estas variables. Es un momento muy sensible en el mercado, de mucha complejidad. Siempre lo decimos, es muy complicado entrar o salir ahora en los que les interesa entrar en la bolsa de valores. Con el tema del dólar también hay que tener mucho cuidado, porque son picos que de repente tiene el gobierno todavía poder de fuego para bajarlo cuando el dólar en Argentina es una flotación administrada. Entonces sí, lo pueden llegar a estirar un poquito, pero después lo pueden, tipo barrilete, remontarlo para abajo y generan una brecha importante que en pérdida de que tomó una posición muy elevada. Seguimos en el próximo bloque. Bien, lo anunciábamos en el comienzo, el tema del maquillaje estadístico. El gobierno asegura permanentemente que la recesión terminó. Sin embargo, mediciones privadas justamente hablan que la economía está en caída. Es un tema que se trata en todas las publicaciones especializadas, la prensa especializada de economía y de macroeconomía en estos días. El pasado jueves, por ejemplo, la semana pasada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró justamente que el país crecerá este año por encima del 1.4%, pero mejor, fíjate el video. Y en esta Argentina, en la que hace apenas unos meses atrás, el año pasado, algunos diagnosticaban calamidades y las 10 plagas de Egipto, hoy podemos decir que estamos volviendo a crecer. Hoy podemos decir, y lo dice un estudio privado, que hemos crecido en la inversión privada un 2,1 respecto de mayo del año pasado, llegando al 19% del PIB. Si hasta los pronósticos internacionales de algunos que no nos quieren mucho, como Merrill y Lynch, dice que va a haber un crecimiento del 1,4% este año del PBI. Le juego a Merrill y Lynch que vamos a crecer más de 1,4%. Bien, así era el anuncio, así era el desafío que hacía la presidenta hacia distintos organismos que están diciendo que obviamente que no va a ser tan así ese crecimiento. Ojalá que sea, por supuesto, un crecimiento así, todos esperamos que sea así. El tema es que las variables macroeconómicas no indican eso, y bueno, la economía a veces es bastante matemática, tiene mucho de percepciones y de distintos manejos, pero también hay mucho de matemática, de estadística, y bueno, las estadísticas en este momento no acompañan. Por más que estén maquilladas, obviamente el mercado y especialmente del exterior, esas inconsistencias se ven en el momento. Es como que las cartas se ven muy fácilmente. Este último viernes, luego de este anuncio, el mismo INDEC informó que el Producto Bruto Interno aumentó 1,1% en el primer trimestre. Y en el momento, casi simultáneamente, los diputados opositores del Congreso, cuando emiten cada una de las estadísticas del sector privado, indican justamente que el Producto Bruto cayó un 0,8% basados en informes privados. Fíjense, nuevamente, existen brechas, aparecen brechas, es la otra brecha, varias brechas hay en Argentina de hoy. Esta es otra, la brecha estadística. Y esto ocurre a poco más de 5 meses de finalizar un mandato,
donde el gobierno no logra disimular esta inconsistencia, estas distintas disparidades, estas brechas entre las estadísticas y las estadísticas justamente cuestionadas del INDEC. A pesar que los datos del Congreso Nacional justamente manifestó que la recesión existe, que hay distintos errores del propio gobierno que indican cuáles son los problemas. La imposición del cepo, que genera un proceso de estancamiento de largo tiempo, el Producto Bruto por persona acumula una caída del 3,8%, eso está lejos de estar creciendo 1,4% como dice la presidenta, si en realidad el Producto Bruto por persona tiene una caída del 3,8%, si lo medimos en el tiempo. Esto complica obviamente la actividad industrial, que atrás de la actividad industrial hay millones de puestos de trabajo, genera una falta de creación de empleo privado. Hoy solamente el empleo público es el que está moviendo y justamente está sosteniendo con sus recursos la actividad pública. Entonces es todo un tema, todo un círculo vicioso en el que estamos entrando, que obviamente recursos hay, pero el tema es cómo se van asignando, cómo se van afectando. Y si hablamos de financiar el consumo, justamente el comercio exterior está en caída, una franca caída desde hace tiempo, de un 20% en precios y 7% en cantidades. Y el crecimiento económico se sostiene solamente entonces con consumo interno y con toma de deuda. Si hablamos de toma de deuda, en el último viernes también se difundió el acumulado de la deuda externa para el primer trimestre del año 2015, que ascendió a 145.000 millones de dólares. Y lo que representa un incremento del 5,9% respecto al mismo periodo del año 2014. Eso lo informa el INDEC. Esto sí que son cifras realmente públicas y obviamente habla, que el famoso desendeudamiento no es tal. Están volviendo a los mercados internacionales y se están viendo que se están moviendo 145.000 millones de dólares. Es una cifra muy elevada para Argentina y obviamente esto trae aparejado muchísimos cumplimientos de deuda, vencimientos de deudas, que con unas reservas acotadas como tiene el gobierno actualmente, cerca de 33.000 millones de dólares, es un número muy elevado para asumir. Bien, último bloque. Decíamos en el comienzo que el gobierno se sacó un 0, hablamos obviamente de estadísticas. ¿Por qué ocurre esto? En un contexto que para ellos quedó atrás la recesión, para el gobierno quedó atrás la recesión, pero para analistas privados y el sector privado, el sector productivo, indica que no, que continúa y que obviamente está estancada la Argentina. ¿Qué ocurre? Efectivamente, el relato oficial indica que el país dejó atrás la recesión. Incluso en el bloque anterior, cuando hablamos del INDEC, decíamos que el Producto Bruto Interno el primer trimestre subió 1,1%. La presidenta desafió que va a ser 1,4% en todo el año, arriba del 1,4%. Y justamente en el primer trimestre del año y el estimador mensual de la actividad económica dice que creció 1,7% en abril. Vemos que hay algunos vaivenes, ¿no? La economía tiene, por supuesto, cíclica. Entonces, que un mes o 2 meses se suba, a veces es un tema temporal, un tema justamente totalmente razonable y que ocurre todos los años, no es una cosa novedosa. La economía se encuentra en el mismo nivel promedio que desde el 2011. Esa es una estadística clara y real, un parámetro que hay que sincerarse, y estamos igual que en el 2011, entonces es un total estancamiento, sin muestras claras de recuperación. Hay un leve crecimiento en el último trimestre del 2014 y el primero de 2015, que eso justamente hace que el arrastre estadístico que teníamos, que venía en la economía enfriada y que derrapando, justamente sea en cero. O sea, venía derrapando con un leve repunte, quedó en cero. Quedó totalmente estancada desde el 2011 hasta ahora, está exactamente la misma actividad económica. Sin embargo, algunas cifras puntuales del cuestionado organismo del gobierno, que es el INDEC, pueden sostener que la economía está creciendo frente a una extensa caída de la industria, justamente decir, si hay una caída de la industria tan pronunciada como se está viendo en este momento, y caída del empleo privado, muy difícilmente la economía esté creciendo. Esas son las inconsistencias. Es la frazada corta, como siempre decimos. Está bien, podés mostrar una cosa, pero después, cuando mostrás algo, se descubre lo otro. Debería ser mucho más sencillo, pero bueno, lo están haciendo muy complejo, como siempre decimos. Y si hablamos de trabajo, de empleo, hay una encuesta de indicadores del mercado de trabajo de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Ya lo hablamos en su momento cuando presentamos el Observatorio Territorial, justamente emitido por el Ministerio de Trabajo de la provincia para el año 2013. Esto lo hacen cada 2 o 3 años, van rotando las ciudades. A Bragado le tocó el 2013, entonces tenemos esos datos como para presentarlos a ustedes.
que Bragado presenta una tasa de actividad del 43,1% de la población urbana total y muestra variaciones en distintos grupos poblacionales. Depende del grupo, hay distintas variaciones. Por ejemplo, las mayores tasas de participación en la actividad económica se encuentran en los hombres, que es un 49,6%, los jefes de hogar un 66,8%, superior, y entre los adultos entre 30 y 64 años un 78,3%. No así en los jóvenes, es una estadística que golpea a los jóvenes. La verdad que se está viendo que no hay fuentes genuinas de trabajo, hay dificultad para los jóvenes para conseguir trabajo. No solamente el joven que te egresa y se queda acá en Bragado y no consigue su trabajo, sino el que va a estudiar, genera su título, su perfeccionamiento, su carrera terciaria o universitaria. Cuando vuelve tampoco tiene las oportunidades que debería tener, con los brazos abiertos que debería darle la ciudad como para poder insertarse y dinamizar la economía. Es una población que por ahí está un poco envejeciendo, es la misma población de hace muchísimos años y como que no tiene una apertura para los jóvenes que quieren volver o los jóvenes que quedaron acá que quieren trabajar. Esto lo dice, la estadística lo dice este estudio, lo dice el estudio del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La tasa de desocupación de Bragado para el 2013 es de 8,9% y es superior a la de la zona. Por ejemplo, 9 de julio en su momento, estos 2013, Bragado, las más recientes de 9 de julio, por ejemplo, dan que es 3,4%, Chacabuco 5%, Peguajó 4,1%, Suipacha 5,1%. El desempleo de la provincia de Buenos Aires es 8,61% y a nivel nacional de 6,9%. Recordemos, Bragado, 8,9% en esta medición del 2013, ¿no? Obviamente necesitamos datos oficiales como para poder actualizarlo, cómo fue el 2014, cómo fue el 2015, para poder comparar. Temas importantes, ¿no? Sin duda, está bueno compartirlos, sincerarlos, manejarlos, seguir viendo, decir, bueno, presento esta estadística, lo comparo con otra cosa, comparar con otras ciudades, comparar internamente, comparar con el exterior. En eso es el famoso concepto de Open Data o gobierno abierto. Eso sería muy interesante que de parte de autoridades municipales, de distintos lugares, lo hablamos con el presidente de la Agencia de Desarrollo en su momento, que sean cifras que estén a disposición de la gente, que estén a disposición de los analistas, de las cámaras de comercio, de los sectores agropecuarios, como para que con toda esa información se pueda tomar decisiones a futuro, porque si no uno está medio a ciegas, está viendo dónde va la cosa, o se maneja con estadísticas privadas, que por ahí no tienen la fidelidad que tienen las estadísticas públicas, porque la estadística pública tiene toda una estructura y todo un andamiaje técnico que por ahí el sector privado no lo tiene, entonces tiene más territorialidad. Bueno, distintos puntos que tomando una decisión política firme y necesaria y abordando los temas seriamente, se podían resolverlo fácilmente. Bien, hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo martes. Chau. Hay un banco que hace más fácil que logres eso que querés. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.